Una llena, Nicolás. Bien, continuamos. Logramos restablecer la comunicación con Giuseppe de Corso. Bien, Giuseppe, quisiera que repitiera la primera parte en donde estaba iniciando la explicación, porque uno de los datos los tomaste tú de un libro de la CIA que se llama Hechos Mundiales. Entonces quisiera comenzar por esa parte. Mira, el tema hay que tratarlo de forma racional, lógica, con datos verificables. Yo en esto llevo 3 años trabajando y he revisado 1.532 documentos, entre hemeroteca, artículos, libros. Si tú ves el saldo migratorio de la CIA, yo no creo que la CIA sea muy propensa o muy amistosa con Venezuela. Entonces es una buena fuente, en este caso. Te darás cuenta que los saldos migratorios venezolanos, es decir, el número de personas que está emigrando por cada 1000 es inferior al de Perú, al de Colombia y al de México. El promedio desde el año 2000 hasta el año 2017. Ciertamente hay un aumento del saldo en los años 2016 y 2017, pero eso hay que explicarlo. Venezuela es un país que tiene el 34% de su población es nacida en el exterior o es o son descendientes de inmigrantes que llegaron a Venezuela. Ahí están incluidas muchas personas que tienen ciudadanía. En consecuencia, ese primer gráfico no te habla, no te dice nada de ningún éxodo. Lo que sí hay es una emigración de venezolanos dentro de unos rangos bastante normales para América Latina, inclusive un poco inferiores a otros países. Si tú ves, México tiene mucho más inmigrantes, Colombia también. Y hay otra cosa que hay que agregar, este es un saldo que se hace por cada 1000 habitantes, es, digamos, un método que se usa en demografía y en migración. Pero Perú y Venezuela tienen los mismos habitantes, aproximadamente 30 millones de personas, pero Colombia tiene 50 millones y México supera de largo los 100 millones. Así que la gente que está saliendo de México, de Colombia, de Perú, es mucho mayor en términos absolutos que la gente que está saliendo de Venezuela. Yo no incluyo en ese gráfico otros países como Puerto Rico, donde realmente hay un éxodo. En Puerto Rico está saliendo por cada 1000 habitantes 17 personas. Tampoco incluía Siria, donde llegó la cifra a 100 habitantes por cada 1000 personas. Eso es un éxodo. Entonces, la idea del éxodo realmente no tiene un fundamento estadístico, metodológico real. Eso, por ese gráfico se puede ver claramente. Y la fuente es una fuente, digamos, que no está parcializada por Venezuela. Una pregunta, Giuseppe. Vamos a hablar de la importancia de las inmigraciones y su impacto en Venezuela. Tengo otra plantilla en donde habla de hijos nacidos vivos desde el año 1944 hasta el 2016. ¿Qué importancia tiene esto en el tema que estamos tocando? Mira, fundamental, es fundamental. En esa plantilla yo coloqué, inclusive te puse una donde aparecen los nacimientos de madres colombianas y padres colombianas por año. Ajá. Y en otra los agrupé aproximadamente por década. En Venezuela, hijos vivos nacidos con uno o ambos padres colombianos superan el 1.500.000 personas. Okay. Eso es una cantidad enorme, gigantesca. Eso representa casi que el 5% de la población venezolana. Cuando uno habla de migraciones, una cifra de 5, 6, 7% es gigantesca. Para darte un ejemplo, en un país europeo como Italia, el 6% de la población es extranjera. Y eso incluye niños, hijos de italianos, y niños, hijos de extranjeros que nacieron en Italia y que no son italianos, porque en Italia la nacionalidad solamente se da por sangre. Entonces hay un retorno, eso sí es cierto, eso hay que admitirlo, hay un retorno de colombianos y de sus hijos a Colombia. De hecho, hace pocos días, en una entrevista
que le hizo Caracol Radio a la canciller colombiana, afirmó ella misma, con cara de preocupación, de zozobra, que la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, calculaba que se habían regresado o que se habían ido de Venezuela para Colombia 100.000 hijos de colombianos. Todavía esa cifra es pequeña. Si tú piensas que en Venezuela nacieron 1.500.000. Todavía esa cifra no llega al 10%. Giuseppe, perdón, ¿por qué la preocupación de Colombia si se le han ido 100.000 personas, 100.000 hijos de colombianos para allá? ¿Cuál es la preocupación que tiene Colombia? Mira, yo te lo voy a decir con la mayor claridad y te voy a poner ejemplo. Colombia no es un país para inmigrantes. Esa es la verdad. Te voy a poner un ejemplo de la comunidad italiana, porque yo al estudiar el tema migratorio, pues uno busca hacer comparaciones. Y bueno, uno trata de establecer comparaciones. Yo estudié un poquito el tema migratorio italiano hacia Colombia. En Colombia hay, con una población de 50 millones de habitantes, 2.500 italianos. Eso lo consigues tú en una cuadra en Caracas. Hay 20.000 descendientes de italianos. En un país de 50 millones hay 22.000 personas que nacieron en Italia o son descendientes italianos. Para ponerte este número que es demoledor, entre los años 20 y 1983, 50 italianos solicitaron la nacionalidad colombiana o la obtuvieron. Estoy hablando de 1920 a 1983, 50 personas. Colombia es el país con menos inmigración en América del Sur. Es muy difícil establecerse en Colombia. De hecho, inclusive muchos hijos de colombianos que se regresan a Colombia no logran conseguir empleo, no logran conseguir educación, no logran conseguir salud. Lo que hacen esos muchachos es con sus pasaportes venezolanos continuar hacia Perú o hacia Chile o hacia Argentina. De hecho, muchos colombianos han migrado desde Venezuela hacia Europa, hacia los Estados Unidos, utilizando el pasaporte colombiano. Entre los libros que yo consulté para este trabajo, que ya tengo 3 años, está uno interesante de un autor mexicano que se llama Londres Latina, la presencia colombiana en la capital británica. El autor es de apellido Guarnizo. Para sorpresa mía, leyendo el libro, me consigo que en un párrafo él dice: muchos de los colombianos que viven en Inglaterra tienen pasaporte y ciudadanía venezolana. Okay. Pero, ahora, ¿cuál es el temor de Colombia? Giuseppe, Que es un país que no logra, no puede recibir, tiene, en biología hay un término que se llama capacidad de carga. Giuseppe, es decir, ¿me escucha? Espera un momento, mantente en línea, porque tenemos también en línea al comandante del CEO, Remigio Ceballos. Momento para comunicar, lo teníamos en línea, creo, ¿no? Me acaba de decir Guerrero que lo tienen en línea. Están llamando. Ok, continuamos, Giuseppe. Seguimos. Entonces, no tiene capacidad de carga. Es una economía que no produce empleo, tiene oportunidades, movilidad social. Mira, Mario, nosotros en Venezuela nos hemos acostumbrado tanto a los extranjeros que ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos rodeados de ellos y de sus descendientes. Yo soy hijo de extranjero, tú eres hijo de extranjero. Yo veía en estos días el programa de Zurda Conducta y estaba bien, porque me parece una persona muy simpática. Y la Cava es hijo de italiano. 2 de los muchachos que presentan el programa, que es Carvajalino, es nacido en Colombia. Osvaldo, el muchacho que le dicen cabeza de mango, es hijo de dominicano. Es decir, los venezolanos nos hemos acostumbrado de una manera tal que no entendemos ni lo que tenemos, no lo estudiamos, no nos damos cuenta que ese es un país que el 33%, 34% de la población o es nacida en el exterior o son hijos o nietos de personas que vinieron en el exterior. El país que por antonomasia es considerado en el mundo como
como el país típico de inmigrantes es los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen el 50% de la población. Mira que no están lejos de parecernos los Estados Unidos. En consecuencia, nosotros tenemos comunidades extranjeras gigantescas. Giuseppe, ahora mismo, Madeleine García me está pasando fotos, hasta un video, me pasa de cómo está la supuesta diáspora. Aquí lo pueden ver, espera un momento. Este es el puente Simón Bolívar, ahora mismo, ¿no? Mira, y ellos, cuando hablan de diáspora, ¿no? Es que eso no es una diáspora, lo que hay en la frontera es una migración circular. Sí, que entran y salen. Entran y salen. Te voy a dar una cifra para que esto quede claro, ¿no? Para ti, para el público, para la gente en Venezuela. Mira, antes del cierre de la frontera, en en el 2015, antes del cierre de la frontera, ingresaban a Venezuela 177.000 personas provenientes del norte de Santander. Todos los días ingresaban a Venezuela. En el 2010 ingresaban 110.000 colombianos diariamente solamente al estado Táchira. Solamente al estado Táchira. Hoy en día siguen ingresan en promedio de 20 a 25.000 personas. Después del cierre de la frontera, sí es verdad que cae el ingreso de colombianos hacia Venezuela. Ahora, aquí hay que decir otra cosa, que es inclusive de sentido común. En los estados fronterizos venezolanos, es decir, Apure, Amazonas, Táchira y Zulia, viven aproximadamente 1 millón y tanto de colombianos. Suman sus hijos, ellos también cruzan la frontera. En realidad, de las 35.000 personas, 30.000 personas que cruzan la frontera desde Venezuela hacia Colombia para hacer compras, ir al médico, visitar familiares, el 30% son colombianos. De hecho, las estadísticas de la OIM dicen que el 17% de las personas que cruzan van a visitar familiares que tienen en Colombia. Esos familiares que ellos tienen en Colombia son producto de las migraciones colombianas hacia Venezuela. En el estado Táchira uno puede calcular, sin utilizar el censo, sino por métodos indirectos, porque hay diversos métodos indirectos para hacer estos cálculos. En topografía se usa el método residual o de las estadísticas vitales, el método de Delphi, hay 8 o 9 métodos. En el estado Táchira, si tú tomas el número de viviendas de interés social que han sido otorgadas a la población, a la familia colombiana que viene en Táchira, que es el 28% de las viviendas otorgadas, si tú ves los datos del sistema de salud que atiende de cada 100 personas que atiende, 24 son colombianas, y el número de parturientas, que de cada 100 parturientas en el Táchira, 19 son colombianas, tú llegas a la conclusión que con una población de 1.200.000 habitantes en el Táchira, hay aproximadamente 300.000 colombianos, a los cuales le tienes que sumar sus hijos, que también cruzan la frontera a visitar los tíos, etcétera. Muchos muchachos que son hijos de colombianos no tienen todavía la ciudadanía colombiana y cruzan con su pasaporte venezolano. Entonces, eso no es un éxodo, eso es simplemente una migración circular que existe en la frontera desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. Existe esa migración circular, gente que entra, gente que sale, gente que entra, pero eso no significa que se quede. Los saldos migratorios que esta veces los medios de comunicación colombianos son sumamente extraños, porque ellos nada más hablan de gente que entra, pero no de la gente que sale. Pero el saldo migratorio se calcula en base a las personas que entran y salen. Por ejemplo, nunca dicen que a Venezuela, y yo te lo puse en una de las gráficas, nunca dicen que a Venezuela ingresaron entre el 2003 y el 2015 4 millones de colombianos. Eso nunca lo dicen. Sí, aquí lo tienen. Está ahí, está en la información del DANE. No es una información secreta, basta entrar en la página del DANE, que es el equivalente del INE venezolano, ir a anuarios
internacionales de viajeros, y ahí está la información. No es nada del otro mundo. O sea, no es tan es fácilmente buscable. Ya. Entonces, yo sinceramente, mira, yo sinceramente creo que ese éxodo de los venezolanos no tiene sustento ni metodológico, ni estadístico, ni técnico, ni académico. Personalmente, que yo soy un estudioso del tema, lo que puedo decir es que eso no vale nada. No vale nada, no sirve para hacer ningún tipo de estudio serio. Una pregunta, Ajá. Giuseppe, una pregunta. Una pregunta capciosa, una pregunta de esa atrevida. Suponte que se diera el éxodo. ¿En qué condiciones estaría Colombia si se diera realmente un éxodo, una diáspora? Mira, si se tiene éxodo, que va a ser fundamentalmente de población colombiana, porque eso es lo que inclusive el sentido común te dice, porque tú lo primero que hace un inmigrante cuando está en un país que no es el suyo y está en una situación muy grave, sale corriendo para su país de origen. Y en este caso es muy fácil porque hay una frontera y basta cruzarla. No hay que cruzar un océano ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué sucedería en Colombia? Colapsa la economía colombiana. Colapsa. Así es sencillo. No hay en Colombia suficientes escuelas, suficientes hospitales, suficientes carreteras, suficientes viviendas para recibir a esas personas. No las hay. Esa es la realidad. Colombia es un país que lo que tiene son aproximadamente 200.000 inmigrantes en un país de 50 millones. Los venezolanos que viven en Colombia representan el 0,2% de la población total de Colombia. Y los residentes, que son los que tienen visa de residencia, porque eso es pura población temporal, son el 0,01%. No llegan a las 10.000 personas. Entonces yo a veces digo, bueno, mira Mario, en realidad si la población colombiana se quiere ir de Venezuela y regresar a su país, y si los hijos de los colombianos creen que van a estar mejor en Colombia, tienen todo el derecho a regresar a su país. Su nación es Colombia. A veces uno dice, caramba, ¿será que el gobierno colombiano no los quiere de vuelta? Se hace uno esa pregunta, ¿no? Sí. Que es una pregunta así como capciosa, ¿verdad? Exacto. ¿Será que sucede algo ahí que no los desea de vuelta? Y yo creo que no los desea de vuelta porque la inmigración colombiana hacia Venezuela fue una inmigración muy pobre, proveniente especialmente de la costa Caribe, de los departamentos de la costa Caribe, y de dos departamentos, sobre todo, el departamento Atlántico y del departamento Bolívar. Y hasta cierto punto yo creo que una manera y es un término muy fuerte, ¿no?, el que voy a usar, y a mí no me gustaría usarlo, hasta cierto punto creo que se deshicieron de esa población pobre al mandarla a Venezuela. Claro, no la quieren de vuelta porque les crearía todo tipo de problemas, de inconvenientes. Hay municipios en el Atlántico donde la llegada de 1.000, 2.000 personas ha causado colapsos generales en el sistema educativo, de salud, etc. Implica un costo enorme para la sociedad colombiana, costo que la sociedad venezolana, con todos sus defectos, con todos sus problemas, ha venido de alguna manera sufragando a lo largo de décadas. Yo te puse por ahí varios otros gráficas, inclusive uno sobre los barriles de petróleo que cuesta a la población colombiana. Ya voy, Giuseppe. A eso le vamos a entrar ahorita luego. Primero yo tengo aquí una curiosidad. Tú me hablas del comportamiento de la inmigración española. Vamos a hacer un resumen sobre eso, el comportamiento de la inmigración española en Venezuela. Mira, eso es sorprendente, ¿no? Yo, claro, como te dije, mi trabajo no es, como yo sé que hay gente que por ahí inventa números y que se autodenominan sociólogos, ¿no?, que yo la verdad que yo lo que digo es que mejor se metieran a hacer otro tipo de trabajo, porque del tema definitivamente no entienden. Yo me metí en los institutos estadísticos de los países europeos, que son mucho más serios. A la hora, los periódicos son una cosa en los países europeos, pero los institutos estadísticos son muy serios y no reflejan las cifras que hay en los grandes medios de comunicación. Entre el año 2009 y el año 2016, te das cuenta que los nacidos en España
se mantienen muy estables en Venezuela. No cambia mucho la población, pasa de 57.000 personas en el 2009 a 54.000 personas en el 2016. Es decir, yo no sé qué ha sucedido en el 2017 porque los datos todavía son provisorios, los que está publicando el INE español, porque así se llama. Ajá. Ahora, te das cuenta que los nacidos en Venezuela con ciudadanía española, y aquí matamos dos pájaros de un tiro, porque uno ahí se fija que hay descendientes de esa población, pasan de 97.000 a 128.000. Otros son españoles que nacieron en otros países, por ejemplo, ciudadanos españoles que pudieron haber nacido en Perú, en México, pero viven en Venezuela. Y el total va de 159.000 a 188.000 entre el año 2009 y el año 2016. Estas son estadísticas oficiales del padrón de españoles residentes en el extranjero. Esto no lo publicó el País de España, no lo publicó el periodicucho ese, el ABC, nada de eso. Estos son estadísticas oficiales. ¿Qué ves ahí? ¿Tú ves ahí un gran retorno de gente? No, no lo ves. Se fueron 2.000 o 3.000 personas españoles hacia España en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Eso es todo. Entonces, yo no veo, ni siquiera se ve un retorno masivo de la población en Venezuela. No quiere esto decir que no hay una crisis, que no esté saliendo gente, pero es una cuestión muy relativa. Tendría uno que analizar prácticamente nacionalidad por nacionalidad que es residente en Venezuela para ver quiénes son los que se están moviendo. En mi opinión muy personal, pero basado en datos que son reales, que son verificables, porque yo puedo decirte, Mario, en la China hay 1 millón de venezolanos, pero eso no es verdad. Yo tengo que, o sea, como investigador, tengo que verificar que eso sea cierto. Sí. Ahora, en mi opinión muy personal, sí hay un retorno de colombianos y de sus hijos, eso sí. Y yo creo que eso es la mayoría de la gente que está saliendo de Venezuela. Quiero hacerte otra pregunta, ahora va. ¿Cuáles son los efectos de la inmigración colombiana o la importancia de esa segunda generación, sus efectos económicos? Incluso vamos a hacer el cálculo que tú planteas, del cálculo cuánto nos ha costado en barriles de petróleo, si es que vamos a hablar de algún gasto. Vamos a hablar un poquito de eso, y yo creo que también sería bueno incluir el tema de cómo la economía venezolana, gracias a la inmigración, ha sido muy funcional para la economía colombiana. Sí. Si tú te fijas en ese gráfico, ¿qué hace un economista? Yo soy economista de base. Un economista construye modelos que tratan de representar la realidad modificándola. Eso es lo que es un modelo econométrico, un modelo cuantitativo, cualitativo, etcétera. Lo que trata es de hacer eso. Yo lo que hice fue, dije, bueno, como es muy complicado porque no tenemos, en gran parte no tenemos en Venezuela buenas estadísticas de gasto, de inversión social, perdón. Yo dije, voy a partir de la premisa que si el petróleo venezolano se repartiera en términos equitativos, en educación, en salud, en subsidios a la gasolina, en viviendas de interés social, en alimentos subsidiados, si ese petróleo se repartiera de forma equitativa, ¿qué sucedería? ¿Cuánto le tocaría a los colombianos? Bueno, fíjate, de 1970 pasó de 18.000 barriles diarios a 166.000 barriles en el 2015. Eso significa, para ponerlo en números redondos, que el gobierno venezolano, o sea, la sociedad venezolana, gasta, y esta cifra yo creo que debería uno de anotarla, antes de decirla, sentarse para no desmayarse. Eso significa que el gobierno de Venezuela gasta, y voy a usar la palabra gasta, porque invierten los venezolanos y gastan los colombianos, porque los colombianos no son, digamos, nacionales. 1.500 millones de dólares al año en la población colombiana.
¿Para qué? Para que se pueda reproducir socialmente. Reproducirse socialmente, un concepto sociológico que significa para que pueda esa población reproducirse biológicamente, culturalmente, educativamente, etcétera. Caramba, a mí me parece que Venezuela no ha sido extremadamente bondadosa, pero no solo con los colombianos, con los italianos, con los portugueses, con todo el mundo. Estamos hablando, perdón, Giuseppe, estamos hablando en términos económicos. Oh, eso económico. No tiene... Exacto. Económico, eso significa, yo lo puse en barriles porque Venezuela es un país petrolero. Entonces la mejor expresión económica es utilizar barriles de petróleo. Gasta Venezuela 166.000 barriles de petróleo. Exacto, el número es 166.762 barriles de petróleo gastó en el 2015 en la población colombiana. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero yo estoy diciendo, caramba, ni siquiera nosotros sabemos eso, que tenemos ese gasto. Ahora fíjate tú, haz un cálculo sencillo. En otro de los gráficos yo te muestro la población nacida en Colombia de mamá colombiana. Yo creo que lo que yo voy a decir es lógico. Ninguna mujer puede tener 2 hijos en un solo año. Es imposible, porque tiene que tener 9 meses de gestación. Exacto. Eso significa que en Venezuela se atiende 20.000 mujeres colombianas en promedio, en su gran, inmensa mayoría, en los hospitales públicos. Pongámosle un precio a cada parto internacional. Son $2.000 por mujer. 20.000 mujeres por 2.000 son una millonada de dólares. Oye, a mí me parece... Se nos cayó otra vez la... vergüenza. No se logra escuchar por Skype. Vamos a tratar de inmediato, porque de una parte que nosotros estuvimos hablando, yo digo esto para que el gobierno colombiano entienda el tremendo compromiso que ellos tienen al aliarse a los norteamericanos. Porque si hay un pueblo que los ha recibido desde hace bastantes años, incluso vamos a irnos a los tiempos de Bolívar, que el ejército venezolano cruzó esa frontera para ir a liberar pueblos en Latinoamérica. Y esto no es patrioterismo, esto no es cliché, ni mucho menos, sino que siempre Venezuela ha tendido la mano al inmigrante. Siempre, sobre todo al inmigrante colombiano desplazado. Cuando nosotros hablamos en términos económicos, es para ver si el gobierno colombiano tiene las cachazas, pues, tiene la liviandad de venir a hablar del peso, como dijo esta señora que le augura un tiro en la cabeza al presidente Nicolás Maduro. Ellos hablan del peso económico que tiene Venezuela en Colombia. No, es al revés. Y esto lo dicen no solamente una loca como esta persona, y discúlpeme, esta persona es orate, está loca. Una persona que públicamente diga que un presidente de la República, un presidente, sea quien sea, se le da un tiro en la cabeza, no puede estar bien de la cabeza. Pero no solamente eso, sino que es la premisa que han estado montando, la propaganda, que es lo que puede ocasionar. Y ojo, al terminar de hablar con Giuseppe, yo no me voy a ir sin hablar de la resolución del año 2005 de la ONU. Que eso hay que hablarlo, eso hay que mantenerlo. Noam Chomsky, en una entrevista recientemente, se refirió a ella. Miguel de Escoto, que fue fue secretario general de la ONU, también se refirió a esta resolución. Pero una de las premisas, una de las cosas que han estado bailando una de las premisas que han estado bailando en torno a Venezuela es que Venezuela es una carga económica para el mundo. No, eso no es así. Por eso yo le pedí a Giuseppe, que es un analista económico, le pedí que me hiciera este tipo de análisis. Un análisis en seco, como ellos quieren, que es un análisis económico de la tremenda carga que ha tenido Venezuela en cuanto a las inmigraciones.
Eso hay que decirlo y hay que ser muy claro. Giuseppe, hay una, ya lo tenemos al aire. Fíjate bien. Venezuela y su importancia en la estabilidad económica de Colombia. Estamos hablando del empleo de remesas, que aquí yo le agradezco por favor arriba. Hay 2 o 3, ahí sí hay 2, hay 3 remesas provenientes de Venezuela equivalentes a empleos con salarios mínimos creados en Colombia. Luego están remesas enviadas de Venezuela equivalentes en salarios mínimos en unidades. Remesas enviadas por inmigrantes colombianos desde Venezuela, 1970, 2013, millones de dólares corrientes. Quiero que me empiecen por la primera que mencioné, en remesas. Giuseppe. Ajá. Bueno, fíjate, ahí hay 3 cuadros o 3 gráficas. Remesas enviadas de Venezuela equivalentes en salarios mínimos colombianos en unidad. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, yo tomé, el Banco Mundial tiene cifras de remesas enviadas desde Venezuela hacia Colombia y hacia otros países del mundo. El Banco Central de Venezuela también, analizando la balanza de pagos, se pueden extraer las cifras. Y yo las convertí en salarios mínimos colombianos. Si tú te das cuenta en la gráfica, en promedio, desde 1970, en promedio, perdóname que me acerca, hasta el 2013, son alrededor de 2,5 millones de salarios mínimos que recibe Colombia de Venezuela. Ajá. Con puntas muy grandes en los años 90, que era muy fuerte la crisis de Colombia, donde llegan hasta 8 millones de salarios mínimos. Es una cantidad enorme. Ahora, ¿qué es interesante de este tema? Es el número de empleos que crean las remesas que llegan de Venezuela a Colombia. En empleos se crean en promedio 250.000 empleos al año. Es decir, las remesas venezolanas, y de nuevo estamos usando como un modelo, ¿verdad?, para poder atraer y ver cómo la realidad la podemos graficar, la podemos matematizar. ¿Qué estamos diciendo? Con eso estamos diciendo que con las remesas venezolanas, si se utilizaran para crear empleo en Colombia, se crearían 250.000 empleos. Todos los años. En promedio, en el caso de las remesas enviadas, ahí están en dólares corrientes, es decir, en dólares nominales, desde 1970 al 2013. Son 15.000 millones de dólares que de 1970 hasta el 2013 se enviaron desde Venezuela hasta a Colombia. Pero eso es en términos nominales. Si yo esos dólares los llevo al valor de hoy, es decir, los llevo a dólares no nominales, sino a dólares constantes, estamos hablando de 84.000 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ajá, ¿quién ayuda a quién? ¿Cómo es la historia, pues? O sea, es que el tema es Giuseppe, o sea, ¿quién? La idea que han estado mostrando en cuanto al éxodo, de esta dictadura que reprime y la gente está saliendo porque está muriendo de hambre, la idea que se ha venido planteando es que Venezuela es una carga para los países vecinos. ¿Para qué? Pero no es ninguna carga. Mira, te voy a poner el dato de Perú, que yo no lo menciono ahí porque inclusive me parece marginal. En Perú hay de 15 a 20.000 venezolanos, de los cuales aproximadamente el 30% son hijos de peruanos, tienen derecho a estar en el país de sus padres. Perú tiene 30 millones de habitantes. En Venezuela hay alrededor de 150.000 peruanos y otros 100.000 hijos de peruanos. Entonces, a ver, ¿tienes carga para quién? O sea, no tiene sentido que yo diga, yo tengo en mi país 20.000 venezolanos y tú tienes en Venezuela 200.000 peruanos y tú eres una carga para mí. Eso no tiene ningún sentido, Mario. Eso no tiene ningún sentido decir, hay 100.000 venezolanos en Colombia que son una carga, que lo que representan es el 0,2% de la población, y hay 5,5 millones de colombianos de primera, de segunda y de tercera generación. Después en Colombia siempre ha habido venezolanos, eso no es tampoco un descubrimiento, no se descubrió el agua tibia. Yo revisé todos los censos colombianos desde 1928. En los censos colombianos tú ves que siempre en Colombia ha habido una pequeña comunidad venezolana.
que llegó a ser muy grande, si no me equivoco, en el censo de 1985, que eran alrededor de 80.000 venezolanos. Pero eso es normal, porque entre países fronterizos la gente se casa, se mueve. Una persona en Venezuela se puede casar con una colombiana y escoger vivir en Bogotá. Eso es normal, eso es una cosa normal. Lo que no es normal, lo que verdaderamente no es normal, es que tú tengas 5 o 6 millones de personas en un país pequeño como Venezuela, que lo que tiene son 30 millones. Eso no es normal. Mira, Arabia Saudita, que es un país petrolero como Venezuela, ¿sabes lo que hace con los extranjeros cada vez que hay una crisis petrolera, económica? Los expulsa en masa. Entre el 2000 y 2015, el Reino de Arabia Saudita expulsó a golpe limpio prácticamente, se lo llevó por el desierto, a 2,5 millones de personas. En Venezuela nadie es libre de vivir. No puedes hacer lo otro. Mi papá lo naturalizaron directamente por Gaceta Oficial. O sea, ¿qué más civilizada puede ser Venezuela en su trato con los extranjeros? Es que eso es algo que forma parte de la cultura del venezolano, que es acogedor, que le gusta a la gente extranjera, etcétera. Que haya habido momentos de xenofobia, bueno, sí, es innegable, y de irritación, también es innegable. Pero cuando tú ves la historia de las migraciones extranjeras hacia Venezuela, lo que se consigue es un país que integra y asimila a las personas. Mira, en el siglo XX nosotros hemos tenido 5 presidentes que tienen familia colombiana, 5. No los voy a mencionar todos, pero empieza por Juan Vicente Gómez. Sí. Hemos tenido 3 presidentes, 2 presidentes con abuelos o bisabuelos italianos. Hemos tenido un presidente con papá canario. Hemos tenido el propio presidente Chávez, la mamá del papá de su abuela Inés era italiano. Lo dice el propio comandante. ¿De qué estamos hablando? Venezuela es un país acogedor. Bueno, ahí sí, es cierto, hay una salida de personas de Venezuela, pero hay que saber distinguir en este tema, hay que usar las categorías de manera adecuada. Hay que decir, bueno, mira, hay ciudadanos que son venezolanos que no portan otra nacionalidad, que emigran. Hay ciudadanos que tienen doble nacionalidad, que pueden ser italianos y venezolanos, colombianos y venezolanos, portugueses y venezolanos. Hay ciudadanos que son naturalizados, es decir, que nacieron en Colombia o en Portugal y tienen la ciudadanía venezolana. Entonces hay ciudadanos venezolanos casados con extranjeros que salen, pero inclusive cuando tú ves los saldos migratorios que da la CIA y tú ves los saldos migratorios que yo mismo calculé utilizando el método residual, que además yo no entiendo cómo en Venezuela tantos expertos que hay, que hablan del tema, no saben usar una simple ecuación compensadora para sacar ese número, porque para hacer ese número hacen falta 3 datos, los censos, el número de nacimiento y el número de funciones. Ya está, es una simple ecuación, tú despejas y puedes calcular el saldo migratorio. Bueno, Venezuela han salido al máximo 700.000 personas. Eso Giuseppe, y esas 700... Ajá. Giuseppe, le acaba de dar la fórmula a los eruditos matemáticos de aquí. Mira, una última pregunta te voy a hacer. Tienes 5 minutos para respondérmela para entrar al otro tema. ¿Existe realmente una crisis humanitaria en Venezuela? No, porque es que no hay mira, la palabra crisis humanitaria tiene, los conceptos hay que emplearlos de acuerdo a su peso. Yo no puedo llamar a un perro elefante, porque un perro no es un elefante. Entonces, en Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay sí una profunda crisis económica, porque
el país atraviesa por una contracción, posiblemente la peor de la historia petrolera venezolana, por una contracción de la renta petrolera. Pero de hablar de crisis humanitaria a crisis económica hay una brecha. Otra pregunta, Giuseppe. ¿Hay guerra económica en Venezuela? Por supuesto, pero es que eso no está de anteojito, eso ni siquiera yo creo que uno debe de hablar. Mira, es que eso, vamos a dar dos cifras para entenderlo. Cuando el presidente Chávez ingresó al poder, el 1% del petróleo venezolano se exportaba a los Estados Unidos y las reservas de la Faja del Orinoco estaban en manos de dos empresas, que era ConocoPhillips y la empresa donde trabajó el canciller norteamericano, Tillerson, la Exxon, ¿no? Exxon. Cuando ahorita, el año pasado, el 45% del petróleo venezolano se exporta a Asia y las reservas las controla PDVSA, en ciertos casos en asociación con empresas rusas o empresas chinas. ¿Qué pasa? Venezuela cambia su eje, su centro de gravedad de alianza mundial de el mundo occidental al mundo euroasiático. Y eso le trae un conflicto y un enfrentamiento muy duro con los Estados Unidos. Ese enfrentamiento muy duro con los Estados Unidos implica que los Estados Unidos están respondiendo bloqueando a Venezuela. Además, es como que si uno estuviera hablando otra vez en agua tibia. Pero ¿cuántas veces no ha hecho Estados Unidos eso? Cualquier persona que le guste la historia universal y lea un poquito de historia universal, de historia latinoamericana, pues se va a encontrar eso una y otra vez. Hay un libro muy bueno de un diplomático brasilero sobre el tema del bloqueo en Chile en los años 70, un libro excelente. En ese libro el diplomático brasileño describe de manera estupenda cómo se hizo crujir la economía chilena, cómo se le saboteó, cómo se contrabandeó, bachateó en Chile, etcétera, etcétera. Entonces tampoco esto es un tema que yo digo, bueno, ¿por qué discutir sobre una cosa que es el sentido común? Cada vez que alguien se ha opuesto a una potencia imperial, el resultado es que te van a atacar por algún lado. Claro. ¿Eso lo ha hecho solamente los Estados Unidos? No, hombre, eso lo ha hecho todos los imperios que ha habido antes de Estados Unidos también. En consecuencia, a mí me parece que es hasta irrelevante, es un hecho que los Estados Unidos está tratando de asfixiar la economía venezolana. Además, Mario, lo ha dicho públicamente, lo ha dicho Mike Pompeo, lo ha dicho Tillerson, lo ha dicho Trump, mira, lo han dicho públicamente. Ya ni siquiera tienen la vergüenza que tenían antes, que lo ocultaban. Lo ocultaban. Ahorita no, ahorita te lo dicen, te dicen en tu cara, te voy a bloquear, te voy a cerrar la cuenta, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Claro, ese es el precio que está pagando Venezuela por ir contracorriente, ese es el precio que está pagando Venezuela por aliarse, por tener una política exterior y una geopolítica independiente. Ese es el precio a veces que se paga por ser independiente. Ok, muchas gracias. Ese es el precio que se paga, aunque uno no lo logre visualizar. Pero a mí me extraña más bien que este bloqueo no empezó antes. Sí. Ok, muchas gracias, Giuseppe. Un abrazo grande. Quiero que te prepares para lo del Petro, porque también quería hacerte una consulta sobre el Petro. Pero eso lo vamos a dejar para después. Un abrazo bien grande. Okay. Bueno, igualmente, un abrazo para ti, para todo el personal técnico y tu público vidente, digamos. Gracias, Giuseppe. Estoy recibiendo ahora mismo un mensaje de mi comandante en jefe, almirante en jefe, Remigio Ceballos. Un fuerte abrazo de la FAN, te envía un fuerte abrazo y felicitaciones por tan importante programa. Hemos avanzado en nuevas formas de aproximación para vencer las amenazas contra Venezuela. Te felicito por tu esfuerzo diario para defender a la patria y nuestro reconocimiento sincero y apoyo para continuar avanzando hasta alcanzar la independencia plena. Cuenta con el apoyo de la FAN y contamos contigo para proyectar la paz. Bien, vamos a ver un corte. Al regreso vamos a venir con un video de Noam Chomsky. Por eso es que yo digo que una vez yo dije esto y la gente me cayó encima, ¿no? Está Chávez al lado de Dios ahí y nos está cuidando la revolución.
Recientemente, en conversación que tuve con mayor general Angiolillo, él me enseñó una resolución del año 2005 de la ONU. Y qué casualidad que justo en una entrevista que le hacen a Noam Chomsky, él habla sobre esa resolución. Al regreso, empezamos con el video con Noam Chomsky y hacemos un análisis final. Vamos a un corte. Ya vuelve La Hojilla.